Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer espacio de Birser Life, que es un espacio que hemos creado para llevarles a todos ustedes, a nuestra comunidad de usuarios, de visitantes también en nuestras redes, unos conversatorios, ¿sí? Que lo vamos a hacer de manera quincenal, donde hablaremos de distintos temas. En este primer En esta primera transmisión hemos querido tocar un tema que es economía y pandemia. ¿Sí? Yo tengo unos datos muy interesantes aquí con esta pandemia con la cual ya convivimos casi un año. Eh, a la fecha hay un registro de 92.5 millones de casos, con casi 2 millones lamentablemente de personas fallecidas, y todo esto ha sucedido en 191 países. ¿Sí? Es una situación lamentable, ¿sí? Y para entender un poco más qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está pasando al día de hoy y cuáles son las expectativas de esta tan llamada nueva normalidad, es que hemos querido invitar a José Luis Alfinger, que es un especialista en lo que es continuidad de negocios, en sistemas de gestión y planificación estratégica. José Luis tiene una formación en universidades de primer prestigio, ¿no? De mucho prestigio, como es la Universidad de Carabobo, como es la Sorbona en París y la Politécnica de Valencia en España, ¿sí? Aparte de una dilatada y excelente experiencia gerencial. Entonces, José Luis también es profesor visitante de Vixer Training, que es el centro de formación que tenemos acreditado y donde él lidera un curso, que es el curso de continuidad de negocios basado en la norma internacional ISO 22301. Y adicionalmente, en todo este periodo ya de pandemia, ha llevado de la mano a muchas empresas, a un grupo importante de empresas, a poder afrontar este contexto disruptivo y que puedan continuar ofreciendo sus productos y sus servicios en este nuevo escenario. ¿Sí? Entonces, para ir comprendiendo un poco más todo este contexto que nos rodea el día de hoy, José Luis, yo quisiera comenzar de entrada, quiero hacerte una pregunta obligatoria, ¿no? ¿Qué está pasando, José Luis? Hola, buenos días, José. Muchísimas gracias por tu invitación, mi agradecimiento a Vicer Live y bueno, un honor compartir con ustedes. Eh, Pienso que tu introducción es excelente porque ya en grande nos dice qué es lo que está pasando en el mundo entero. Nosotros como humanidad estamos teniendo repercusiones muy fuertes en los temas económicos y sociales que ha producido esta pandemia. En el mundo entero, estas consecuencias económicas no las veíamos desde hace más de 80 años, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. En el mundo entero hay una caída del Producto Interno Bruto alrededor del 9%. Igual está pasando entonces para América Latina y el Caribe, para nosotros. Nosotros no veíamos situaciones como estas probablemente desde hace más de 100 años. O sea que la gran recesión de los años 30, pues no se parece a esta, se queda un poco más pequeña. El tema para nosotros es un poco más grave, porque si bien es cierto que la caída del Producto Interno Bruto nuestro se parece a la del mundo entero, y cuando vemos y podemos comparar Producto Interno Bruto contra Producto Interno per cápita, la diferencia es mucho mayor, porque de 9%, que es el Producto Interno Bruto, la caída cuando lo dividimos entre el número de habitantes es de 90%. Eso lo que quiere decir es que la distribución de la riqueza llega a unos límites casi que alarmantes. O sea, donde hay mucha gente ganando muy poco dinero y hay unos pocos ganando bastante dinero. O sea, que una brecha que siempre nos ha tenido pendiente a todos, pero que en estos momentos, a partir de la pandemia, se comienza a incrementar
Y eso lo que significa en términos generales es que la pandemia ha generado mucho más pobreza, al punto que, bueno, una amenaza muy fuerte para la clase media, diciendo con esto que, bueno, tiende a desaparecer la clase media, seguramente no, pero sí va a disminuir y va a incrementarse el número de gente pobre en América Latina y también se va a incrementar la pobreza extrema. Si nosotros viéramos este 9% del que les hablaba de la caída del Producto Interno Bruto por países, bueno, para nosotros los países más afectados, primero el menos afectado es Paraguay, pero más afectados entonces están Argentina con un número superior al 9%, el 10-12%, Perú tiene de un 13 a un 16% de caída y Venezuela tiene una caída de un 16%. ¿Esto qué es lo que ha pasado? Yo creo que las medidas que han tomado los países y las organizaciones mundiales para atender el tema de la pandemia han sido correctas. Yo comparto este tipo de decisión. ¿Por qué? Porque la medida que se ha podido tomar es para el ámbito sanitario, que busca en primera instancia proteger, salvaguardar la salud y la vida de la gente. Y eso es lo prioritario y eso es lo primero que hay que hacer. Ante la ausencia de información, ante la ausencia de recursos que nos permitieran conocer un poco más el virus, que es familia de unos virus que ya habíamos conocido. Sí. Esta familia de virus nos atacó en el 2009, nos atacó en el 2012 con el SARS y el MERS, y eso nos trae un poquito de enseñanzas. Lamentablemente no las tomamos todas, pero sí hemos podido tener algo. Entonces, las medidas de los países, bueno, contener el contagio. O sea, no se trata de evitar el riesgo, de eliminar el riesgo en la fuente, como bien pregonan los especialistas en temas de riesgos, sino contener los efectos. Y la primera contención, bueno, es para proteger la salud. Cuando los países buscan proteger la salud y la vida de la gente a través de la contención, a través del aislamiento de personas enfermas y confinamiento de las personas que conviven con ellas, bueno, lo primero que se recomendó y las medidas que se utilizaron fueron el cierre de los sitios donde pudiera haber aglomeración de gente. ¿Cuáles son estos sitios? Bueno, las fábricas, los comercios, los centros comerciales, los espectáculos deportivos, pero esto no son medidas nuevas. La novedad está en la dimensión de las medidas. Ya en el año 2007, los centros de control de enfermedades de los países recomendaban este tipo de medidas que hoy son populares, o que populares no en términos de que nos gusta, sino de que las conocemos todos. O sea, evitar las aglomeraciones, las medidas sanitarias para nosotros lavarnos las manos o usar mascarillas. Ya desde el 2017 estas cosas se conocen en todos los países. Lo que no sabíamos nosotros cuando nos anuncian los primeros días de enero del año pasado que viene este virus, que se declara más o menos por el 11 de marzo como una pandemia, ya en marzo es muy fuerte, pero no teníamos idea de que iba a ser tanto. Entonces, con el cierre de todos estos lugares, bueno, comienzan a aparecer los efectos económicos. ¿Y cuál es el primero? Que las fábricas o los comercios cerrados, los centros comerciales cerrados, lo primero que buscan es, digamos, tratar de protegerse para que las pérdidas no sean mayores. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, vamos a reducir gastos. ¿Y cómo reducimos gastos? Bueno, a lo mejor conviniendo el pago de los locales para que no sea como cuando estaban funcionando, pero también redujeron personal de sus nóminas, de sus plantillas, diciendo, mire, no estamos trabajando, pues no podemos seguir manteniendo esto.
y ha habido estas dificultades como pérdidas de empleo. Se calcula que en el mundo entero, según las estimaciones de la Oficina Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, que hay unos 540 millones de pérdidas de empleo. Eso es enorme. Para nosotros en América Latina y el Caribe, fueron más de 36 millones de puestos de trabajo perdidos. Puestos de trabajo perdidos significan menos ingresos para las familias. Entonces, las familias tuvieron que recomponer no solo su vida con el trabajo desde la oficina, los que pudieron, desde la casa, desde que pudieron mantenerlo, pero cambios en las conductas hacia los gastos, dónde puedo gastar, qué es lo que puedo hacer si tengo menos ingresos. Y bueno, también sé que nos ha pasado, y esto es un punto importante a compartir con las personas que están hoy con nosotros, es que aquellas empresas, muchísimas todavía, afortunadamente, que se mantienen abiertas, tienen dos problemas muy graves. Un problema grave es que se rompe, se tiene dificultades, hay disrupción en sus cadenas de suministro y en sus líneas de distribución. Entonces, cuando hay dificultades en la cadena de suministro, es decir, mis proveedores no pueden entregarme los productos, los servicios o la materia prima que yo necesito para producir o para elaborar los productos o para entregar servicios, entonces yo mismo como empresa comienzo a tener dificultades. Algo que parecía que no me iba a afectar en mis procesos productivos, pero cuando afecta mi cadena de suministro, cuando afecta a mis proveedores, ya yo también comienzo a tener problemas. O cuando se afectan mis líneas de distribución, cuando se cierran puntos de ventas de mis productos en los centros comerciales, yo también comienzo a tener problemas. Entonces, esto comienza a manifestarse como problemas de liquidez. O sea, estoy teniendo más gastos porque además si estoy trabajando a un ritmo menor, pero tengo, por ejemplo, gastos en lo que son los elementos de protección personal o en los elementos de protección colectiva que no los tenía antes de la pandemia, productos míos que ya no se venden. Entonces, los problemas de liquidez se van a traducir entonces en desempleo, se van a traducir en cierres y en dificultades para las empresas. Básicamente, este es lo que ha venido pasando. Ahora, yo he pintado, José, algo como un poco negro, ¿no? Pero también hay buenas noticias. Dentro de todo esto, ¿tú quieres comentarme algo? Sí, quería preguntarte si efectivamente hay una serie de efectos a nivel social, a nivel económico, pero yo quisiera que nos comentes y un poco a la audiencia qué iniciativas de remediación, ¿no es cierto?, se están tomando en nuestros países para combatir estos efectos. Bueno, déjame complementar un momentico la respuesta anterior para no dejarlo en la parte oscura nada más, ¿no? Sino que apenas el mundo entero conoce la existencia del virus por primera vez en la historia de la humanidad, los países comienzan a intercambiar información científica y eso hace que en unos pocos días, o sea, en cuestión de 3 días, los científicos del mundo descubren, llegan a conocer lo que se llama el genoma del virus. O sea, conocen las interioridades del virus y ya saben, tienen mayor conocimiento de cómo se puede manejar tanto los efectos de su contagio como la pandemia. Entonces eso fue importantísimo. La gripe del 2012, los científicos se tardaron más de 3 meses en conocer la constitución del genoma. Y con este fue una cuestión pues apenas de 3 días, algo así. Y lo otro es que los economistas, especialistas en temas de macroeconomía, estiman que los efectos han sido muy fuertes
pero que la recuperación va a ser muy corta. Sí. O sea, no tanto como se pensaba a mediados del año pasado, que nos íbamos a tardar muchísimos años, sino que va a ser bastante corta la recuperación comparado con otras crisis financieras o económicas que ha tenido el mundo. Ahora, con relación a tu pregunta, que además me parece muy buena, porque si hay algo que no está pasando bien, pues también tenemos que decir que los países y las organizaciones mundiales han hecho recomendaciones como que, bueno, vamos a tomar medidas para proteger el empleo. Creo que es la primera medida que asoma en el escenario mundial y que los países traducen en políticas monetarias y en políticas financieras y, por ejemplo, le entregan subsidios a las pequeñas y medianas empresas para que puedan mantener a su personal. Dicen, mira, yo no estoy vendiendo, mi tienda está cerrada, bueno, pero el gobierno me da algunas ayudas económicas para que yo le pueda pagar a mi gente. Entonces, eso me parece que fue bien inteligente, me parece que fue muy bueno de que se pudiera hacer esto. Los países también tuvieron algunas iniciativas fiscales. Por ejemplo, yo en lo personal el año pasado no pagué impuestos sobre la renta. Me dijeron, no, espérate, págalo un poquito más adelante cuando tú tengas un poco más de efectivo. O sea, no me obligaron, no me combinaron a pagar un impuesto que me tocaba pagar, pero saben que todo el mundo está pasando por dificultades y retrasaron el pago del impuesto. Eso le pasó a las empresas también. Dicen, mira, no solo los impuestos, sino algunas contribuciones parafiscales también se suspendieron. O sea, si yo como país o como Estado le cobro a las empresas por el número de trabajadores que tienen y por los salarios que se les pagan, bueno, algunas medidas de estas se suspendieron en muchísimos países. Y lo otro es que hubo, y todos los podemos percibir, que ha habido una solidaridad internacional muy destacada, muy abierta. Las organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional haciendo donaciones a los países más pobres, entre ellos nosotros, para que podamos comprar insumos de protección en el trabajo para los médicos y las enfermeras y los enfermeros, por ejemplo. Esto a mí me parece que es extraordinario ver este tipo de cosas. El reconocimiento que nosotros como sociedad le hemos hecho a una gente que en lo individual admiramos, en lo individual lo destacamos, pero en lo colectivo, por ejemplo, primera vez en el mundo en las revistas económicas o en las revistas de circulación nacional aparece una enfermera en su portada. Eso nunca había pasado. Digo, pues entonces todos nosotros estamos diciéndole a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, al personal sanitario, muchísimas gracias por todo lo que han hecho. Yo, por ejemplo, he visto en la comunidad donde yo vivo, escritos en las ventanas, señores del hospital, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Entonces, yo creo que estas manifestaciones de solidaridad que ha habido entre la gente, entre los países y entre las organizaciones mundiales hacia los países, tenemos que destacarla porque me parece que es muy importante este tema de la solidaridad. Interesante. José, a ver, coméntanos, ya entrando un poco al campo de los negocios, coméntanos, qué experiencia de éxito tú has podido ver en el desempeño de tus funciones como consultor también internacional en medio de tantas noticias que nos desaniman, ¿no? Bueno, hay algo que parece que es como algo espontáneo que pasó porque no lo manejamos de una manera explícita con directrices y políticas comerciales, es que ante la confinación hay una respuesta inmediata del trabajo desde la casa. Entonces, el trabajo de la casa dice, mira, yo no puedo ir a la oficina, pero yo puedo trabajar desde mi casa, con toda la precariedad que eso significaba. Ya, la precariedad quiere decir
que la persona que trabaja de su casa a lo mejor trabaja con un computador personal, con el computador de su esposa, de su esposo, de los hijos, con falta de protección en las redes, exposición de los datos de la empresa, probablemente con consecuencias desagradables para algunas empresas. Pero esto lo que nos hace destacar es que entonces las empresas que están en el ámbito tecnológico tuvieron un crecimiento muy alto. O sea, empresas de entretenimiento donde nosotros podíamos ver películas, series, obras de teatro que el año pasado no conocíamos, hoy la conoce todo el mundo. O empresas que uno tenía que ir a visitar para comprar las mercancías que uno quería para su casa. Bueno, comenzó uno en marzo, abril a comprar por teléfono, después comenzó uno o sea, con llamadas telefónicas me refiero, pero después todas tienen aplicaciones para que tú desde tu computador personal o desde tu teléfono inteligente puedas hacer compras y te las mandan a tu casa, o tú puedes decidir que tú la vas a ir a comprar. Entonces, todo lo que es el mundo tecnológico desde marzo del año pasado tiene un repunte enorme. Pero también hay casos muy emblemáticos que siguiendo en su giro de negocio han hecho cosas importantes. Yo quisiera comentarles un caso que conozco, pero que es una manifestación mundial. A nosotros, a todos nos cerraron los restaurantes. Entonces no podemos ir a los restaurantes. Bueno, los restaurantes dijeron, si la gente no viene a mí, yo voy a ellos. Es una frase como conocida desde hace muchísimos años, ¿no? Si no vienes a mí, yo voy a ti. Entonces los restaurantes dijeron, mire, vamos a reconvertirnos, vamos a hacer algo mejor, y entonces que la gente nos pida la comida y nosotros se la llevamos. Pero hay un caso que a mí me llamó mucho la atención y yo lo vi fue en las redes porque no conozco a la gente, de una señora que vive en Miami, en Estados Unidos. A ella se le cerraron más o menos todas las vías porque trabajaba en el tema inmobiliario y no podía vender casas, ni oficinas, ni edificios, porque no podía ni visitarlo, ni la gente ir a visitarlo. Y ese es un sector que ha caído muchísimo. Entonces ella dijo, bueno, ¿qué puedo hacer yo, señores? Y dijo, bueno, yo voy a poner un restaurante. Y dice, ¿cómo que un restaurante en medio de esta crisis cuando la gente no está visitando los restaurantes, cuando los restaurantes están cerrados? Bueno, afortunadamente para ella, su mamá, una señora familia Rodríguez, en una ciudad de Venezuela, en Barquisimeto, tienen una venta de pollos, unos restaurantes especializados en pollos, que es espectacular, que todo el que visita esa ciudad los conoce y los quiere comer en esos restaurantes. Y esta señora habló con su mamá, le dijo, mira mamá, esta receta familiar yo la voy a trabajar aquí. Se unió con una hermana y formaron un restaurante, pero sin necesidad de comprar local, de alquilar local, de montar un restaurante, sino que es el concepto que les hablo yo, que es novedoso, que es el dark kitchen o las cocinas negras, donde aparecen unos locales donde hay varios espacios para que varios restaurantes puedan cocinar allí los platos que pide la gente. Y entonces no es una cocina para un restaurante, sino varias cocinas para varios restaurantes en un mismo local. Entonces este tipo de cosas está pasando en el mundo entero. Yo estuve conversando con un amigo de Sevilla, en España, que él vendía repuestos a la Boeing. Entonces, esto es algo bastante especializado. La Boeing es la fábrica de aviones, pero desde marzo no le compraron un solo repuesto, no le emitieron una sola orden de compra. Y él dijo, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Tengo que despedir a unos 20 trabajadores, tengo que quedarme en mi casa y entonces vivir de los ahorros que tengo, que no creo que no sé por cuánto tiempo me pueden alcanzar.
ninguna familia en el mundo tiene 4 meses de ahorro para casos de pandemia. Eso no estaba previsto en marzo, abril del año pasado. Uh-huh. Entonces, él tuvo una idea que a mí me parece admirable, es que él dijo, bueno, pero yo tengo un software para diseñar piezas mecánicas. Lo voy a utilizar, y él salió al mercado con los ojos un poco más abiertos. Y de regreso, él dice, mire, aquí tengo una idea. La gente tiene miedo de abrir las puertas en los centros comerciales que hasta ese momento están abiertos. Algunos se abren con el acercamiento de la gente por la detección de presencia, pero no todos. Entonces hay muchas puertas mecánicas que hay que abrirlas con la mano y la gente no quería tocarlos. Entonces él diseñó digamos, una especie de palanca que la gente podía alar con el brazo y no tener contacto con la puerta. Bueno, eso se tradujo en que no solo que no despidió a sus 20 trabajadores que tenían mucho tiempo trabajando con él, sino que tuvo que ampliar su plantilla, tuvo que contratar más personas. Vende miles de ese tipo de palanca en toda Europa, tiene dinero fresco que le sirvió para recuperar su empresa, bueno, y le va bastante bien. Y en el mundo entero ese tipo de iniciativa está pasando, y yo creo que, digamos, es una situación feliz en medio de estas dificultades, que muchas empresas han hecho un esfuerzo enorme por seguir prestando sus servicios, entregando sus productos, algunas reconvirtiéndose y otras, digamos, mejorando sus procesos para poder mantenerse en el mercado. Estas es más o menos las cosas que yo he visto, pero que nos dan una base muy fuerte y una indicación muy especial que de aquí en adelante lo que viene es inteligencia artificial, que lo que viene es automatización, que lo que viene es robotización. Probablemente eso signifique pérdidas de empleo. Esa es una preocupación que nosotros podemos tener, porque dicen, mira, en lo que entra un robot, en lo que entra la inteligencia artificial, la gente va a perder el empleo. Pero yo me recuerdo que ya en los años 80, unos autores franceses, Jean-Jacques Servan y Schreiber, creo que es Jean-Jacques Servan, escribió un libro que se llama El Desafío Mundial. Y ya en los años 80 él decía, mira, los robots van a suplantar el empleo de la gente. Pero eso no significa que se van a perder. Lo que significa es que la gente tiene que reconvertirse. Entonces la gente tiene que, si antes era operador de un proceso manual, bueno, ahora tiene que estudiar informática, tiene que estudiar computación para hacerle mantenimiento a los robots, para programar los robots. Y esto va a impactar no solo la industria, no solo el comercio, sino la educación. O sea, todas las universidades del mundo entero pasaron a un sistema que pudiéramos llamar híbrido. Bueno, ¿por qué? Porque se cerraron las escuelas en el 90% de los países. Entonces la gente no puede ir a un aula de clases. Nosotros ahora no tenemos que estar juntos en una misma sala física para poder conversar. Entonces aparece este tipo de tecnología que se populariza mucho, y entonces la educación de aquí en adelante, así como los hábitos nuestros, no van a volver a ser como eran hasta el año 2019 o 2020, sino que el mundo comienza a cambiar, y ahí entonces ya desde el año pasado, pero mucho a partir de ahora, vamos a ver éxitos de negocios que se dirijan a lo tecnológico. Ahora, ¿qué pasa si yo no soy tecnológico? Bueno, yo tengo que hacer inversiones, que estiman los expertos en medidas de proyección hacia el futuro, como Carlos Glad dice, las empresas tienen que hacer por lo menos una inversión del 10% de su presupuesto en materia de tecnología, porque si no lo hacen, van a desaparecer. José, y a ver, ahora, a partir de todo lo que nos has comentado, ¿qué podrían hacer los empresarios, los gerentes de empresas para poder poner a salvo sus organizaciones, ¿no? Y poder continuar, lógicamente, entregando bienes y servicios de la manera más adecuada, ¿no? O sea, a mí me gustaría compartirles que la prioridad sigue siendo el tema sanitario, porque el peligro no está resuelto. Afortunadamente hemos avanzado con el tema de la vacuna,
Afortunadamente, parece que en Israel hay algunos adelantos para el tratamiento, y entonces lo prioritario sigue siendo lo sanitario. Ahora, con los cambios de hábitos del consumidor, con los cambios de hábitos de compra, ¿qué es lo que debe pasar entre nosotros o con los empresarios, con las empresas? Y es que, primero que nada, te voy a decir algo que a mí no me gusta manejarlo desde el punto de vista negativo, pero quiero manifestarlo. Las empresas, los gerentes profesionales de las empresas, lo primero que deben pensar es que no pueden improvisar. O sea, no pueden decir, se me ocurre esta buena idea y vamos para adelante y la ponemos. Les voy a dar un caso muy rápido y muy sencillo. Yo conocí en Bogotá una empresa que a mí me parecía la epifanía en modelo de negocio, porque tenían entre el 70 y el 80% de sus procesos de negocio en la nube, en la red. Entonces, ellos, una pequeña empresa de 6 tiendas en Bogotá, cuando comienza la crisis, que la gente se tiene que quedar en su casa, bueno, entonces sus clientes podían llamar por teléfono y hacer los pedidos. Y más adelante, digamos, evolucionaron con una aplicación para que desde el teléfono inteligente pudieran hacer los pedidos. Y entonces ellos fueron pensando en las ideas y las cosas iban y venían. Entonces, una vez que la gente hacía sus pedidos, ellos iban a buscar, el cliente iba a buscar su mercancía a la tienda. Caramba, pero qué mala circunstancia que el día que el cliente va a buscar la tienda, su mercancía a la tienda, los trabajadores no pudieron llegar y la tienda estaba cerrada. Entonces, malo, muy malo. Vamos a un poquito más adelante. El cliente solicita la mercancía, va a la tienda está abierta, pero la mercancía no llegó. Malo también. Bueno, avanzamos un poquito más. El cliente llega, la tienda está abierta, la mercancía está, pero no está completa. Qué malo. Al final, cuando esta persona cree que ya tiene dominado el tema, los dueños del negocio le dijeron, mira, vamos a cerrar, porque no podemos seguir improvisando, no podemos seguir adelante y atrás, porque cada día estamos teniendo pérdidas y un negocio con pérdidas eternas o que no sabemos cuándo se van a parar las pérdidas, no se puede mantener. Entonces, cerremos de una vez y esto es lo más sano para todos nosotros. Entonces, no podemos improvisar. Este es el primer mensaje. Y yo creo que lo más importante es que las empresas, los negocios deben reafirmar su confianza en sus propias capacidades para resolver esto. Yo estoy seguro que la humanidad entera va a salir mejor de como estábamos hasta el año pasado. Vamos a vivir mejor en otras circunstancias. Ha habido cambios en la gente donde dicen, mira, por ejemplo, ya la ropa de lujo, pero casi que no se vende, porque la gente lo que compra es ropa casual para estar en su casa, a lo mejor para atender reuniones como esta. Entonces ha habido una cantidad de cambios. Por ejemplo, atención al tema de salud mental. No habían, sí hay problemas de toda la vida, pero no habían respuestas afuera y ahora hay corporaciones tratando de darle respuestas para que la gente esté mejor. Entonces, esto se los comento, es para que, así como la humanidad, yo creo, y muchísima gente cree, va a salir mejor y va a salir fortalecidas, nuestras empresas también pueden salir fortalecidas si nosotros tenemos un plan para atender estos desafíos que se nos están pasando. O sea, en lo contrario de no improvisar, bueno, lo correspondiente es tener un plan para poder tener respuestas activas, tener respuestas que se adelanten a las circunstancias, que hagan las pruebas que tengan que hacer, y nosotros teniendo confianza en nuestras capacidades para salir adelante, yo estoy seguro que los negocios y las empresas lo puedan hacer muy, pero muy bien. José, ¿nos podrías comentar
para poder llevar a cabo estos planes, para tener un marco de referencia de cómo las empresas puedan hacer estos planes, ya que siempre hay consultores también externos que nos miran, ¿cómo pueden acceder a esa norma ISO 22301 las empresas o los consultores hoy en día? Bueno, lo primero que me gustaría compartir en este punto es que ya para abril, mayo del año pasado comenzamos a ver casos de éxito en los negocios, esas empresas que lo estaban haciendo bien. Yo hice una investigación con las empresas que están muy cercanas a mí, pero también coincido con un gurú de la innovación, un gurú mundial que se llama Michael Douglas, que hizo lo mismo que yo estaba haciendo y bueno, coincidimos en las redes y encontramos lo mismo. Y es que las empresas exitosas lo primero que hicieron fue que dieron respuestas muy rápidas. O sea, ningún empresario, ningún gerente puede decir, bueno, vamos a esperar que esto se maneje mejor, vamos a esperar dentro de 6 meses a ver qué podemos hacer. No, 6 meses es demasiado peligro para el negocio. Entonces tomaron respuestas muy rápidas, hicieron respuestas muy rápidas. Y lo segundo es que tenían un plan. El 75% de las encuestas, de las empresas encuestadas que estaban teniendo éxito, tenían un plan tipo ISO 22301. Lo otro es que esta norma el año pasado era completamente desconocida. Solo unas pocas corporaciones lo tenían. Sobre todo entidades bancarias y financieras tenían este tipo de práctica de continuidad de negocio, algunas grandes corporaciones y algunos de sus proveedores. La mayoría de los especialistas de las normas ISO pues son 9001, que me parece excelente, y el tema del ambiente y el tema de seguridad y salud en el trabajo. Para sorpresa no, porque seguramente tenía que haber pasado así, pero para el segundo trimestre del año pasado, la norma ISO 22301 fue la más vendida en el mundo entero. Y ya para el tercer trimestre, ISO la dispone como un recurso para contribuir a paliar o como un recurso para contribuir a solucionar esta crisis. Entonces, la norma ISO está disponible de manera gratuita en las páginas de ISO. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Bueno, que los consultores, los especialistas en los temas de negocio, los temas de sistema de gestión, se aboquen a conocer la norma, sepan que se debe, igual que todas las normas de ISO, es una herramienta excelente para guiarnos en cómo debemos elaborar el plan, cómo se debe hacer, qué estructura y qué requerimientos debemos completar para tener un buen plan. Si una empresa tiene un plan basado en la norma ISO 22301, a mí en particular me genera muchísima confianza. Y entonces lo que deberíamos es combinar un poco nuestra experiencia profesional con lo que nos aporta ISO y con lo que nos aportan otras herramientas como lo que está llamando ahora las herramientas ágiles, de manera de que la respuesta que le demos nosotros como consultores a los empresarios sea muy enfocada en resultados y con una respuesta oportuna. O sea, que no nos tardemos año y medio en implantar una solución para que el empresario tenga entonces un plan de continuidad de negocio para mayo del año 2022, porque sería la respuesta perfecta, pero inoportuna. Entonces tenemos que ser más versátiles, ser más flexibles, ser más ágiles y más oportunos en la respuesta. Eso es lo que yo compartiría pues con mis colegas especialistas en sistemas de gestión. Excelente, gracias José. Y como mensaje final, ¿qué les dirías a todos nuestros oyentes ante todo este contexto y todo lo que hemos conversado el día de hoy? Bueno, yo creo que todos podemos y yo creo que todos deberíamos mantener el buen ánimo, mantener la esperanza de que lo que nos ha pasado nos deja unas enseñanzas para tener un mundo mejor, para tener el mundo que nosotros merecemos. El tema de la salud y la economía comienza a hacerse como más simbiótico
La gente está diciendo, este es un tema bien importante para el mundo entero, entonces vamos a atenderlo mejor. Organismos como la Organización Panamericana de la Salud están diciendo, mire, vamos a hacer todas estas cosas bien, evitando o procurando que haya menos desigualdades en nuestros países, en la población de nuestros países. Entonces hay organismos, hay gente muy preocupada por resolver este tema. No es un tema individual, es un tema colectivo para todos. A nosotros nos ha afectado de una manera u otra, pero todos hemos sido afectados. Pero hay construcciones para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros podamos decir, vamos a tener un mundo mejor, vamos a tener mejor calidad de vida incluso. O sea, por ejemplo, vamos a ver dentro de muy poco empresas dedicadas a mejorar las condiciones de las viviendas. Dice, mira, si a ti te parece muy bien que no tengas que ir en un tráfico de 1 hora para llegar a tu trabajo o montarte en un tren para llegar a tu trabajo, sino que tú puedes trabajar de tu casa, bueno, vamos a arreglar las condiciones de tu casa para que lo hagas mejor. Entonces las condiciones de vida también van a ser mejor. Entonces les digo, y me gustaría cerrar esto, pues, que tenemos muchísimas oportunidades para construir un mundo mejor, para que nuestras familias, para que nosotros mismos podamos vivir mejor y trabajar en mejores condiciones y vivir en mejores condiciones. Gracias, José. Mira, acá hay algunas preguntas de nuestra audiencia. Nos pregunta Yasmín, nos dice, buenas tardes. Si bien es cierto que no debemos improvisar, el panorama actual no muestra nada claro. ¿Hacia cuánto tiempo debería proyectar mis estrategias? ¿1 mes, 6 meses, 1 año? Me gusta bastante la pregunta, porque es verdad que yo digo que no debemos improvisar y lo mantengo a pie juntilla, que debemos tener un plan, pero el plan debe tener un horizonte temporal muy cercano y en términos de objetivos y en términos de flexibilidad. O sea, si las circunstancias cambian, yo tengo que cambiar mi plan, probablemente manteniendo mis objetivos, las metas que yo quiero lograr, pero manteniendo el plan. Imagínense ustedes que el presidente de Pfizer anunció, Pfizer es la empresa que saca primero la vacuna, y el presidente de Pfizer nos anuncia hace 2 semanas, vamos a tener virus de aquí a 10 años. O sea, que el peligro se va a mantener, solo que de aquí a allá, pues esperamos que todos estemos inmunes, bien sea con la vacuna o con el tema de la inmunidad rebaño, pero vamos a convivir con el virus durante mucho tiempo. Entonces yo diría a Yasmín, bueno, tú te puedes poner una meta para 6 meses, un objetivo para 6 meses, llevar planes trimestrales, pero con controles diarios. O sea, no puedes esperar 3 meses para saber qué pasó con tus objetivos y con tus planes, sino planes con objetivos bien estructurados, con planes muy flexibles y controles diarios. Esa es mi opinión. Buenísimo. No podemos demorarnos meses en hacer el plan porque al final vamos a hacer un plan para una empresa que ya no existe también. Correcto. Que es lo más probable. A ver, acá hay otra pregunta. Cecilia nos dice, ¿cuál es la importancia de la gestión de la calidad en la nueva normalidad? Cecilia, yo creo que más que nunca, o sea, que yo pueda conocer desde Deming para acá, pues nosotros hemos puesto la atención en lo que es la satisfacción del cliente y del consumidor. Y ahora, esta es mi opinión, si tú no tienes un sistema de calidad, si tú no tienes cómo replicar con éxito la gestión de tu calidad, que tú entregues tus productos y servicios con calidad del producto, vas a desaparecer del mercado. Si tú no sigues las tendencias de tus clientes y tus consumidores y no le entregas lo que ellos están queriendo en este momento, va a llegar alguien que lo va a hacer. Entonces, probablemente tú tienes una empresa con 50 años de experiencia exitosa en el mercado, pero si no atiende con rapidez el tema de la innovación tecnológica y el tema de satisfacer al pie de la letra lo que quieren los consumidores y los clientes, bueno, va a desaparecer
porque va a llegar muy pronto una empresa que sí lo hace. Entonces yo diría calidad en primera instancia, en primer lugar. No podemos ceder, no podemos decir, bueno, es que tenemos menos recursos, tenemos dificultades. No, yo tengo que entregarle a mis clientes y consumidores lo que ellos están pidiendo, y hoy están pidiendo cosas mejores y de más calidad. Muchas gracias, José Luis, por aceptar esta entrevista. ¿Sí? Mis mejores deseos, los mejores éxitos, que sigas apoyando a tantas empresas a nivel mundial en que puedan sortear este temporal de la mejor manera posible. Ahora, bueno amigos, esto ha sido la primera transmisión que les hemos querido llevar y no podíamos tocar otro tema que no sea el de economía y pandemia. ¿Sí? Los esperamos en nuestra segunda edición que será el próximo viernes 29 de febrero. Lo vamos a hacer cada 15 días, ¿sí? Con un tema también que esperamos les resulte interesante. Muchísimas gracias y hasta el 29.